problema verdadero de la raza humana es que está muerto espiritualmente. Y la solución a la muerte espiritual no es perdón de pecados, hermanos. Tristemente así se nos está predicando el Evangelio. Ven y recibe el perdón de pecados. ¡Qué bueno! Entonces la persona va contenta con su perdón de pecados. No, Cristo hace 2000 años ya solucionó ese problema de la raza humana. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema de la humanidad es que no es que es pecadora y que necesita perdón. Dios lo perdonó sin preguntarle. Dios dio el primer paso y perdonó a la humanidad en Cristo Jesús. El problema es que está muerto espiritualmente, y la solución a la muerte espiritual, hermano, no es pedirle perdón a Dios. Es pasar de muerte a vida. Esa es la salvación de un ser humano verdadero. Cuando pasa de muerte espiritual a vida espiritual por medio del arrepentimiento con respecto a Cristo Jesús. Tiene que arrepentirse y reconocer que Él es el Hijo del Dios vivo y verdadero que nos vino a redimir. Creer en su persona, su identidad y en su obra de redención. ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos? Nosotros podríamos ponerlo, ¿quiénes son mejor, los judíos o los gentiles? Los judíos podrían decir, ¿cierto? Pues nosotros, porque somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo van a ser mejores los gentiles que nosotros, cierto? Pertenencia a un grupo, hermanos. Y además pasaron con el rito de la circuncisión. Pues nosotros somos mejores. Ese es el razonamiento pudo haber sido de los judíos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. No somos mejores que los paganos. Delante de Dios todos los seres humanos son iguales. Están apartados o muy lejos de la justicia de Dios. Están muertos espiritualmente, y todo ser humano es merecedor de la condenación eterna. De igual manera que todos los demás seres humanos. Todos los seres humanos están bajo pecado, y la paga del pecado es muerte, es condenación, es separación de Dios, sin importar el nivel de educación. Recuerden, sin importar la clase social, sin importar el color de la melanina que tenemos acá en la piel. Nada de eso, hermanos. Del versículo 10 al 18... es la descripción de la raza humana delante de Dios. Ni siquiera un justo. Vean, no importa religión. Pertenezcas a la religión cristiana, no eres salvo, estás muerto. Pasa que te uniste a la religión cristiana. Recuerdan que la religión cristiana no salva a nadie, hermanos. Ninguna religión salva, incluyendo el cristianismo. Salva una persona, es Cristo Jesús. Y el día de hoy tanta gente que se une a la religión cristiana como una religión mejor, como una nueva religión. Esta me gusta más. Practicaba una religión, sistema de do's and don'ts, haz y no haz estos ritos, etcétera. Pero le gustó más la predicación de los cristianos, y me voy a unir a esta religión. Y empiezan a tratar de vivir como otra religión. Muertos espiritualmente, pero perteneciendo a la religión cristiana. Entonces esto describe, vean, obviamente el pecado no se expresa. El pecado, leyendo de versículo 11 hasta el 18, no se expresa en su totalidad en cada ser humano, ¿cierto? Cuando vemos aquí es el ser humano de lo que es capaz de hacer el pecado en la raza humana. Pero no que una persona exprese todo el potencial que pueda tener. No lo vemos generalmente así. Cada ser humano no peca de acuerdo a todo su potencial de pecar. Pero todos los seres humanos de una u otra manera hierran, fallan, hermanos, con respecto a la perfecta y santa voluntad de Dios. Versículo 18, ahí está todo, mis hermanos. No hay temor delante de sus ojos. Ese es el problema del ser humano.
No hay temor. La persona que teme al verdadero Dios de la Biblia, pues cree que ese Dios de la Biblia existe. Y acuérdense, ese es el verdadero Dios. Es el único Dios que existe, a propósito. Es el único Dios vivo y verdadero que existe en toda la creación. Entonces, temer a Dios es creer que Dios existe. Temer a Dios es creer todo lo que Dios enseña en su palabra, la Biblia. Temer a Dios es obedecer lo que Dios pide en su palabra. Y lo primero que pide el Señor es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan cuando Cristo llegó? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La gente puede tener temor de un Dios, de un Diosito, ¿cierto? Que no es el Dios de las Escrituras, y puede no creer ni obedecer el Evangelio de Jesucristo. Pero es imposible creer y temer al Dios de la Biblia y no creer ni obedecer el Evangelio de Jesucristo. Crees en la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, realmente, con toda seguridad, ya pusiste tu confianza en el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 19, en la Escritura, una vez más el apóstol pone énfasis en el pueblo judío. Dice: los que están bajo la ley, para que no haya nadie que quiera pensar que está bien en su relación con Dios, simplemente por pertenecer a un grupo llamado pueblo de Dios. La ley habla de los que están bajo la ley, es decir, los judíos. Y por esa misma ley, todos ellos quedan condenados delante de Dios. Por la misma ley los condena, porque tienen que cumplirla perfectamente desde que nacen hasta que mueren. Los gentiles aquí ni siquiera se mencionan. ¿Por qué? Porque es obvio, los gentiles son paganos. Ellos viven sin Dios, sin ninguna ley. La ley se dirige a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. Toda boca se cierre. Pero, es cierto. Pero Dios es que mira, yo soy sincero. La ley eso es lo que hace. Cállese, cállese. Mírese lo sucio de su cara. Eso, lo único que sirve la ley, hermanos, es para reflejar la porquería que es el ser humano. ¿Sabían que ningún ser humano, piensa en esto, has podido cumplir uno de los 10 mandamientos desde que naciste hasta que moriste, o hasta el día de hoy? ¿Has podido cumplir un mandamiento? Nadie ha podido en sus propias fuerzas cumplir un solo mandamiento. Ahora alguien va a decir: no matarás, el 6º mandamiento, yo nunca he matado. Pero Cristo dijo: no se trata de eso, te has enojado. Y Cristo dice, es lo mismo. Enojarte y matar delante de Dios es lo mismo. ¿Quién queda, hermanos, exento de eso? ¿Quién sabe cuántos de ustedes mataron ahorita uno en el camino a la iglesia, cierto? No se enojaron con alguien que se les atravesó. Entonces vean, hermanos, tú no te escapas. Yo no me escapo. Nadie se escapa. No importa lo religioso o devoto que uno sea. No importa lo sincero que uno sea en su religión o en su deseo de portarse bien. Comparado con la justicia santa y perfecta de Dios, todos quedamos bajo su juicio y obviamente bajo su condenación. Una vez más, hermanos, necesitamos entender que no existe cristianismo por herencia. Aquí está el Dios hablando a los judíos. No crean nada más que por ser judíos. Nadie es cristiano simplemente porque proviene de una familia cristiana. Nadie, hermanos. Tus papás pueden ser cristianos de corazón, sincero, pero no significa que tú también lo eres. Tampoco existe cristianismo nacional. No es la nación de Judía, todos son cristianos porque son judíos. No existe cristianismo nacional. Y hablando en Estados Unidos, gracias a Dios por Estados Unidos, hermanos, como una nación, al menos en sus orígenes, se trató algunos de considerar la ley de Dios para implementarla. Gracias al Señor porque Estados Unidos en verdad llegó a ser el país que envió tantísimos misioneros al mundo entero para predicar el Evangelio, mis hermanos. Sin embargo, el nacer en Estados Unidos no te hace cristiano.
No hay cristianismo nacional. No decimos, Estados Unidos es un país cristiano. Tendría que el país arrepentirse y confesar a Cristo Jesús, ¿cierto? Para ser cristiano, un país, tienes que arrepentirse y poner tu confianza en Cristo Jesús. Y sabemos que eso no es así. Versículo 20, Pablo declara que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Escuchamos eso, mis hermanos, obviamente, sea judío o gentil, sea religioso o sea pagano, sea bautista o sea presbiteriano, sea calvinista o sea arminiano, sea latino o sea lo que sea blanco, sea café, sea amarillo, sea negro, hermano, por portarse bien, por tratar de obedecer la ley de Dios o los mandamientos de Dios, dice la Biblia, toda carne no será justificada. Traducida al español, ninguna persona será justificada delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y quiero terminar con esos preciosos versículos 21 y 22. Siempre que veamos un pero, vean, hasta ahorita tal vez esto ha sido depresivo. La predicación de la palabra de Dios primero te tiene que matar para poder darte vida. Primero tienes que entender que estás en peligro. Primero tienes que entender la porquería de lo que es el corazón del ser humano, aparte de la gracia de Dios. Porque si tú crees que en lo profundo de tu corazón tienes buena intención, no hay esperanza para ti. Tienes que reconocer que comparado a la santidad, a la perfecta justicia de nuestro Dios, somos una cochinada. Y dice el versículo 21, but now, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, hermanos, se ha manifestado la justicia de Dios. Y en Tito capítulo 2 dice, pero la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros para la salvación. Cristo es la gracia de Dios. ¿Recuerdan Juan 1, 18 o 17 y 18? La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Entonces, versículo 22, si algún ser humano desea tener la justicia de Dios en él, en su vida, la puede recibir únicamente por medio de Cristo Jesús. Y alguien dice, hermano, que son intolerantes, estos son muy ortodoxos. ¿Por qué nada más por medio de Cristo Jesús? Porque por medio de Cristo Jesús solamente se recibe la justicia de Dios. No es nada de ortodoxia. No es que somos inflexibles, es que eso es la verdad. Y la verdad es verdad, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, la verdad es verdad. Pero ahora la justicia de Dios, hermanos, cualquier persona puede recibir la justicia de Dios. ¿Y qué tan perfecta es la justicia de Dios? ¿Qué tan perfecta es la justicia de Dios? Absolutamente perfecta. 100% perfecta. Y sabemos todos los que nos hemos arrepentido y han confesado a Cristo Jesús, hemos recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Cuando Dios nos ve por dentro, ve a Cristo Jesús. Delante de Dios tenemos la justicia de Dios. Somos hechos justicia de Dios perfectamente. No hay manera de que un día Dios rechace su propia justicia. Por eso es absurdo decir o enseñar o pensar que la salvación se pierde. Eso es absurdo. ¿Cómo se va a perder la salvación, hermanos? Imagínate Dios mirándote a ti como su hijo por medio de la justicia de Cristo Jesús. Para que se pierda la salvación, Dios tendría que rechazar a su Hijo Cristo Jesús. Tendría que rechazar su propia justicia. Y eso nunca va a suceder, porque es la única justicia que Dios acepta, su justicia. Y nosotros tenemos su justicia. ¿No es emocionante esto, hermanos?
Los primeros versículos sí es depresivo, pero ahora, versículo 21 y versículo 2, gracias Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, por el Evangelio de Cristo Jesús. Cierren sus ojos, voy a orar y vamos a ser despedidos. Ahí reflexionen un instante nada más, hermanos. Gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por el Evangelio de la gracia de Dios que tu Hijo vino a predicarnos hace 2000 años. Pero, Señor, también sabemos que existen millones de seres humanos perdidos, sin esperanza, sin Dios. Y oramos por ellos, Señor. Tal vez hay familiares de nosotros que no conocen a Cristo Jesús. Es un honor ser hecho un hijo de Dios, pero además Dios nos da el gran privilegio de ser portadores de las buenas noticias. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias, de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y quiere el Señor que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que no dejemos de hablar el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. No importa lo que el ser humano haya hecho. Hace 2000 años Cristo murió por esa persona. Pero perdón de pecados no es salvación. Salvación es pasar de muerte a vida. Y la vida solamente se recibe en Cristo Jesús. Cuando una persona recibe a Jesucristo, al mismo tiempo está recibiendo el perdón de pecados que Dios realizó por él hace 2000 años. Gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ilumina y nos anima a seguir firmes, adelante, valientes, predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor. Y oramos por nosotros para que al abrir nuestra boca, tu Espíritu Santo ponga las palabras que lleguen a lo profundo del corazón de esas personas y se arrepientan y crean y sean salvos. Gracias, Señor, te damos. Hermanos, ahora que el amor de Dios, la gracia del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de Cristo Jesús sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.